Precisado lo anterior, procedo a presentarles a María Rosa Palazón. Ella es licenciada en Letras Españolas y maestra y doctora en Filosofía por la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. El día de hoy nos presentará su ponencia titulada La analogía y sus metáforas. Le doy la palabra, doctora. Adelante. Le doy la palabra a doctora María Rosa Palazón. Por favor, prenda su cámara y prenda su micrófono. Y adelante, muchas gracias. Posiblemente la doctora haya tenido algún tipo de contratiempo técnico. Por lo tanto, para darle continuidad a este proceso, vamos a pasar a darle la palabra al segundo ponente y posteriormente, si la profesora María Rosa Palazón se encuentra en condiciones de comenzar, procederá a su ponencia. Por lo tanto, el segundo ponente, que ahora, ahí está la doctora Rosa María. Rosa María, doctora, ¿me escucha? Sí. Adelante. Entonces, una disculpa, doctor Estefano. Adelante. Puede comenzar, doctora. Muchas gracias. Bien, hablaré de mitos, relatos, hechos de símbolos y metáforas, de la desmitificación o avanzo al tema de la filosofía y la literatura, especialmente con el asunto de los cuentos maravillosos, herederos directos de los ancestrales mitos, cuya antigüedad la revela la forma ritual con que se inician hace mucho, mucho tiempo, cuando los animales hablaban y los hombres callaban, en tiempos de Maricastaña o del rey que rabió. En ellos, mediante una trama o diégesis, las criaturas recobradas se aproximan a un acervo de conocimientos ancestrales y de argumentaciones que bajo una orientación inteligencia pueden descubrir. Como de filosofía aplicada se trata, ningún relato literario es ajeno a la ética y desde el siglo pasado numerosos artistas han manifestado su temor por los usos perversos de la técnica y la ciencia, denunciando posibles empleos indebidos de los instrumentos que maneja la dominación frente a la indiferencia de los miembros del capitalismo neoliberal hoy imperante. Estamos bajo el ojo del Big Brother, fabulado por Orwell en 1984. Los mundos de pesadilla en que nos desarrollamos los retrata La naranja mecánica de Kubrick. Pensamos aterrados en el vaticinio de un mundo feliz de Huxley. Nuestro destino podría ser decidido desde la probeta en la cual fuéramos diseñados. No hemos llegado a este extremo, pero algunas mujeres ricas se diseñan mediante cirugías para ser clones de las anoréxicas estrellas de la pantalla. Actúan como los robots de que habló Capek en RUR. Hay quienes se comportan como los clones fabricados para ser esclavos que presenta la película Blade Runner. No deja de inquietarnos que en el futuro los nacidos de la cópula sean discriminados según la cinta Gattaca. Las protestas contra el culto a la maquinización la recogen Crash y la masacre de Columbine. Este es un panfleto extraordinario
sobre la violencia desatada y sin freno de los bendecidos por Dios. Temorosa y desde una posición modesta, también me lanzo yo al ruedo de la palabra como si fuera espada en ristre, convencida de que al interpretar el mundo, la filosofía práctica enfrenta el ataque contra el dominio. El mito y el símbolo. Mitos es un sistema simbólico y metafórico, generalmente anónimo, desarrollado en forma de relato, cuyos personajes llevan a cabo aventuras instructivas en secuencia. El símbolo consta de una parte física o perceptible, creída en su carácter cósmico y de algo oculto, significado no dado. Es un juego de mostrar y de ocultar. Tiene la estructura de ausencia y presencia. El cielo visible condensa las ideas de alto, elevado, inmenso, poderoso, sabio e inmutable discernir. Con tales elementos, los mitos reabsorben lo real en un irreal figurado. Son un estado de alumbramiento y de sugerencias cuya comprensión queda corta al explicarse porque representa una notable exploración ontológica. En la actualidad de lo bello, Gadamer rescata la etimología de símbolo como tablilla del recuerdo, tercero hospitalis, que el anfitrión rompía en dos, conservando una mitad para sí y entregando la otra a su huésped, porque si éste regresaba, juntando los dos pedazos, se diera el reconocimiento. Antes de revisar la desmitificación, quiero ejemplificar, en fin, ya le ejemplifiqué. Desmitificación. Marcel Detienne escribe que intuitivamente enfocamos la mitología como lugar de la interpretación o donde el discurso interpretativo se basa, dice Detienne. No siempre fue así. Platón y Aristóteles le emprendieron contra Homero como fundador de una paideia escrita o liberada del olvido cultural, y como autor de la enciclopedia de un falso saber colectivo que en forma de relato había sido transmitido de boca a oído, memorizándose sus falacias gracias a sus formas rítmicas y demás argucias retóricas bellas que entregaban mensajes escandalosos, como el de Zeus, cielo luminoso, según las etimologías, metamorfoseado en toro para raptar a Europa. La primera desmitificación abrió la puerta a que se pensara en los símbolos y las metáforas como algo enojoso, irracional, extravagante, salvaje, alejado del lenguaje de la razón. Los más condescendientes aún los dejan en un pasatiempo fantasioso que cubre necesidades afectivas, encerrándolos en el propodiciente, es decir, quitándoles sentidos y referencias. También se cuestionó el hilo témporo y el espacio mítico presente que no pasa. El acto incoactivo inaugural se reitera siempre en los ritos. Si el tiempo es vacío y es menester rellenarlo, la Navidad, dice Gadamer, por ejemplo, no es un suceso en la diacronía. Hace 2021 que nace el Niño Dios. Gran evento que no ocurre en el tiempo, sino que es el tiempo lleno de la Navidad.
La negación radical de los mitos y su retórica se puso en apogeo cuando se descubrió su asombrosa conformidad en el mundo y que su lenguaje popular muestra la creatividad y las huellas del pasado que, de alguna manera, perduran quizás en formulaciones novedosas que los abarcan porque son el piso donde transitan. Son también un heraldo que marcha del habla a la creencia, un legado de los sectores de la memoria. Un proceso lento y balbuciente dio lugar a que se negaran tales relatos, antes considerados materias de dogma. La desmitificación fue irreversible. Nuestro horizonte no coincide con la ingenuidad de los mitopoetas, pero aún la necesitamos para someterla a la crítica. La historia contra el mito. La historia con mayúsculas, o sea, la ciencia se cindió de su madre, acudiendo a la adecuación hasta donde esto es posible entre la trama y lo acontecido, a una correspondencia entre lo dicho y los fenómenos archivados en testimonios, o una realidad con improntas reveladoras del ayer en cuestión. El principio de realidad histórico se aproximó a los criterios verificadores de la ciencia y de la comprensión habitual, fortaleciendo el paradigma del relato empírico verdadero, a saber, el que respeta la verdad como coherencia y correspondencia o adecuación. Los comprobables hechos que narra la historia ocurrieron en un espacio-tiempo que se señalan en un mapa y en un calendario. Elabora la representación de un proceso en su lugartenencia, cuando fue depósito de cambios sociales. El primer testimonio que distingue la historia y poesía, en este caso la tragedia, es el párrafo 1 de la Poética de Aristóteles. La story verdadera ofrece una secuencia explicativa de acontecimientos ligados causalmente, finitos, conclusos, pero no disueltos, en tanto aún muestran sus efectos. Del mito a la historia y después a la literatura. La hipótesis más atinada sostiene que la literatura nació como tal después de la historia, porque si usa ficciones, no reclama, como el mito, la fe. Los personajes nombrados y las situaciones que narra son inventados en principio. En oposición, el ritual que acompañó el discurso mítico presuponía la creencia en una diosa del fuego mundana que hoy, convertida en literatura, llamamos Cenicienta. Se pregunta Paul Ricoeur, ¿de qué hablaríamos sino del mundo? Lo verosímil de la tragedia e incluso lo simbólico y metafórico de los cuentos no son ajenos a la realidad extratextual. Haber exagerado su autonomía impidió advertir que ofrecen una referencia desdoblada. Esta complexión de no verdad se entenderá a condición de que se suspenda su referencia como discurso descriptivo, porque dice inventando y así descubre mediante su complejidad expresiva. Su story invita no solo a conocer una manera de estar en una realidad, sino a reconocerse en esta. En otras palabras, la narración ficticia plantea una referencia distinta, no ausente, sí mediada por otra promesa. Carece del dato particular, al menos hipotéticamente comprobable, y esto porque crea su referencia indirecta y hasta depurada de datos que le son intrascendentes. Del mito a la filosofía.
La filosofía salva su honradez aclarando sus presupuestos, reelabora su comprensión de los mitos como apuesta e intenta ganar la apuesta reelaborándola como reflexión que atañe al pensamiento moderno. Es decir, que rememora significaciones y articula el pensamiento simbólico en el crítico pensamiento filosófico. Y de esta manera aprovecha sus luces donde hay lenguaje, dice, ha de haber una hermeneuta que organice aquello que parece incoherente en algo comprensible. Los actos del habla, speech acts, portan una comunicabilidad que exige una interpretación pertinente, aunque no sea la única ni haya una canónica. Existen modos de decodificación y contextualizaciones filológicas que facilitan y entenderse en lo que Gadamer llamó la cosa del texto. En llegando a un acuerdo lingüístico es factible captar lo que dice. La metáfora en las letras y en la filosofía. Puede haber un estado no estrictamente mítico, pero como demuestran las etimologías, no hay uno solo no metafórico. Porque tal figura retórica está en la base de cualquier lengua. Una metáfora es una epífora o translación y una diáfora, construcción que innova y cambia ideas mediante el procedimiento de asemejar y guardar las diferencias, categoriza y cualifica lo desconocido. Su valor heurístico, más que nombrar, predica un cambio de ideas mediante una economía del discurso. Hay una forma más simple de explicar una teoría obtusa que diciendo, por ejemplo, que la inflación devora los salarios. Como la literatura, la metáfora ejerce una interpretación. Perdón, una interpretación o apertura literaria. Dice tanto, dicen algunos, que es igual a nada. Pero la opacidad no excluye las interpretaciones sustentables. Oposidad no es sinónimo de polisemia ni de sinonimia. No usa varios nombres para un sentido. El texto literario es un lenguaje cribado, purificado, que puede alcanzar un alto grado de densidad sin que medie la diseminación. No es unívoco ni equívoco, sino que admite varias interpretaciones válidas o apertura hermenéutica que, paradójicamente, navega contra la imprecisión. Las telarañas del tiempo. La distancia entre lo dicho no solo es un genitivo, el discurso de o sobre, sino un partitivo. El discurso es mudo si nadie lo comprende o lee. Y esto supone variantes. Como el tiempo resulta humano, cuando es expresado narrativamente, a la pregunta ¿quién eres? ¿O qué es una tradición? Responderemos contando una historia. Y tal diégesis o trama va entendiéndose desde un ahora que interpreta las cosas en una dirección que no tiene por qué estar exactamente en la misma orientación de sentidos que dio el emisor del texto o discurso. La conciencia hermenéutica ha de respetar la alteridad de la oferta, ser para el texto, Gadamer, pero esto no supone neutralidad o cancelarse, sino incorporación de opiniones propias y actualizaciones, Gadamer. Nunca la respuesta agota la apelación, sino que depende de ella, como las preguntas sustentables no son
direccionales, las respuestas del texto adquieren nuevos giros. El texto denso o que se limita a ser una fórmula o una clasificación taxonómica permanece pues como un diálogo sin final, actualizado para quien sepa y puede comprenderlo y adaptarlo. También tiene un excelente sentido gracias a que los intérpretes le insuflan vida, filosofía y utopía. La historia se sucede mediante su permanente dilatación utópica que posee su mirada en la amplitud del futuro. Ricoeur informa que Heidegger habló de 3 tiempos, la intratemporalidad o ubicación de los acontecimientos en línea sucesiva o representación del tiempo público, medible y especialidad según los movimientos de los astros. Un minuto, doctora. Otro, la historicidad o condición del pasado en el presente y la temporalidad profunda o unidad del pasado con el presente y el futuro. Tiempos vinculados por medios de la preocupación por las cosas mundanas, entre las cuales estamos arrojados. Los proyectos de la hora existenciarios son inseparables de la expectativa y la retención del pasado. Si puede comenzar a cerrar. La ética literaria y filosófica remite al tiempo vivencial con sus utopías o presente del futuro, cuyo planteamiento deberá ser tan reiterativo que las acciones que motiva pueden derrocarse con relativa facilidad, sino una propuesta que facilita que unos agentes modifiquen en algo la realidad injusta propiciada por lo que Kant llamó sociabilidad insociable. Doctora La María filosofía Rosa Palazón, práctica habrá de revelar una función de síntesis y un intento de previsión según la interpretación que hace Sánchez Vázquez de la tesis 1 de Feuerbach. Su utilidad estriba en que se penetre en las injusticias vigentes, su perspectiva se generalice y enriqueza la ruta comunitaria. doctora, el tiempo se ha terminado. Mientras que las patologías de las ideologías es su disimulo y su orientación engañosa hacia la dominación, la patología de las utopías desvanece lo real en beneficio de esquemas perfeccionistas irrealizables. A mi juicio, solo los tiranos prometen un estado ideal e inmutable. Su mentira es burda porque un mundo perfecto carecería de vida. Doctora Rosa En suma, María, hemos de aprender a morir viviendo el presente y planeando el futuro, cuidándonos paralelamente de la maldad que disfrazada de bondadosa y sociable se apropia de los ideales más nobles hasta destruirlos y es capaz de ofrecernos la perfección o vida que ha dejado de ser vida porque nunca se realizará en los terrenos de la experiencia histórica. Como no estamos revelados a todo ni aceptamos todo lo existente, en el imaginario social la ideología utópica cumple con funciones integradoras y subversivas. No se puede vivir sin metas, sueños, ilusiones, ideales, sin utopía. Sánchez Vázquez. Si hay fin de la utopía, ni hay fin de la utopía ni de la historia, dice, como así en vez del mismo paño
la praxis teórica vuelve la mirada a realidades opresivas desde una perspectiva futurista ética, esto es, desde la acción y el pensamiento enfocados a vivir bien con y para los otros en instituciones justas. Doctora Rosa María, el tiempo se ha terminado, ya nos El pasamos principal los enemigo de minutos. Le voy los a pedir que por utopistas favor es el dominio, termine que se para que basa en demos la paso a los siguientes pleonexia ponentes. o querer todo el poder político, económico, cultural para sí, con exclusión de la justicia distributiva y retributiva. La moral del esclavo, afianzado en las prédicas manipuladoras que lo han alienado, encarcelado en ideologías como falsa conciencia. El siguiente enemigo de él es el pragmatismo. Michel Foucault ha dividido la dominación en autoritaria o pastoral, que poseen unos sujetos específicos, y en difusa, que se ejerce más que poseerla, cuyos representantes son individuos que preservan adularmente el statu quo. Su identidad de atalaya nunca es una presencia clave. Sí diseminaba, solo ponen un cerco hostil a la autenticidad, porque son base de las pirámides de manda. Forman la clientela de las autoridades, carecen de ideología y partido, solo pretenden el ascenso personal y emplean los ardidos típicos de los convenencieros. La ley nomos en griego tiene un pastor que le imparte el nomeus, pero no siempre son los gobernantes, jerarcas religiosos, directores y capitalistas quienes llevan el báculo, porque puede haber un manipulador poder tras el trono. El nomeus frecuentemente padece una transformación, se excede en sus funciones y exige pleitesía y obediencia ciega. Filosofía de la religión. El poder eclesiástico camufló el dominio bajo la apariencia del bien y la verdad, generando una neurosis colectiva en calificativo freudiano. También hay clero que trata a los seguidores como si se tratara de un intercambio comercial o negocio. A cambio de tu obediencia ciega, ofrecen un billete de entrada al paraíso. El dogma opresivo trató a la cultura de los dominados como lo étnico en su acepción de gentil y pagano, y a sus rituales y mitos como religiones sincréticas. Recordemos que bajo la escuela de catequesis, los americanos fueron regalados a Alejandro VI por Alejandro VI a los reyes de Castilla. Recordemos a los sacerdotes que bendijeron las armas fascistas o a la Inquisición. Sin embargo, la religión desmitificada o bajo una fe renovada, no perdida, ayuda a ingresar en el mundo del texto bíblico, dice Riquet, descubriendo que en los ordenadores míticos religiosos nacieron las categorías de justicia y una serie de tabúes insalvables. La Biblia enseña que las leyes no deben ser fuertemente constrictivas porque también matan la vida creativa. No deben estipular con detalle un comportamiento. En contrario, devienen la maldición de la ley, dice San Pablo en los Gálatas, y el infierno de la culpabilidad es sin fin. Profesora, ¿será que podemos terminar? Ya Juan se Rulfo excedió bastante el tiempo lo de la dijo ponencia y hay que darle paso a los en siguientes cuanto a ponentes. generaciones. Entonces, sería tan Usted me amable nació y usted cerrar la tenía que ponencia, haberme por favor. encaminado, no nomás soltarme como caballo entre las milpas. Saber un orden condiciona posibles rebeliones.
El modo de entrada de los demás personajes bíblicos remite a una normatividad. Acudiendo a narraciones personalidades, la Biblia impone límites. En esta época nihilista y homogeneizadora, el don de la filosofía es la vida y amor. Y si somos apelados por la Biblia, es porque sabemos que el bien no está condenado a ser desplazado por el mal, ni la justicia por la injusticia, o la verdad por el engaño o el fraude, dice Sánchez Vázquez. Si no fuera así, nuestra especie hubiera desaparecido. Seamos utopistas por amor a las generaciones que habrán de venir. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la voz, la palabra, ahora al doctor Stefano Santacilia. Brevemente presentaré al doctor. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Nápoles y doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, España. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El día de hoy nos presentará su ponencia titulada Hermenéutica Analógica y Diálogo Interreligioso. Adelante, doctor Stefano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Voy sin ocupar más tiempo a leer mi ponencia. El objetivo que se quiere alcanzar con esta breve contribución es simplemente lo de indicar un posible camino a seguir con respecto de la vinculación entre hermenéutica analógica y diálogo interreligioso. No hay la presunción de proponer la solución para una cuestión cuya profundidad todavía no ha sido completamente vislumbrada, sino solo demostrar cómo la dimensión analógica de la hermenéutica propuesta por Mauricio Beuchot pueda permitir el abrirse de un posible sendero en el cual el diálogo se vaya connotando como el tejido fundamental de la misma praxis interreligiosa. Esto con referencia directa a la actualidad en la cual la cuestión se ha vuelto más complicada a causa de una forma peculiar de regreso a estas formas de creencias. Según Bauman, nuestra época queda caracterizada por una condición de reencantamiento del mundo. El fracaso de una modernidad que ha producido como efecto final la desestabilización de la liquidez ha empujado a la humanidad hacia la búsqueda de nuevas referencias estables. Según el sociólogo, se trataría de un nuevo retorno de lo sagrado y la novedad consistiría en la falta de una diferenciación clara desde el punto de vista doctrinal. Algo que aparentemente parece proporcionar una concepción común de lo sagrado, pero que en realidad, en su camino de reducción, presenta una simplificación de lo religioso confundida y peligrosa. De hecho, la forzosa limitación a pocos y poco claros principios, considerados como el resultado destilado y verdadero de las complejas narraciones que constituyen el universo religioso elaborado en el curso de la historia, engendra un espacio ficticiamente común, donde en realidad se desarrolla el conflicto entre tensiones individuales. En este caso, si teóricamente el discurso parece permitir de vislumbrar un futuro de paz, en la praxis, en cambio, los conflictos enraizados en una privatización de la interpretación pueden alcanzar fácilmente niveles fundamentalistas. Afirmar de manera demasiado sencilla que la religión es algo privado significa no comprender su más íntima estructura que implica desde el comienzo un reflejo social evidente. La cuestión de la diversidad religiosa impone por esto una necesaria atención hacia la dimensión pluralista de la cultura. Se trata de una diversidad que no se caracteriza simplemente como diferencia a partir de una elección personal arbitraria. En la mayoría de los casos, se configura como un elemento constitutivo fundamental de la misma dinámica cultural a la que el sujeto creyente pertenece. Esto implica que la dimensión religiosa se manifieste como un elemento conectado al modus vivendi y por lo tanto a los valores que orientan la existencia. Los mismos valores que definen y delimitan las modalidades de comunicación entre las culturas. Como bien aclara Sergio Sorrentino, la condición dialógica entre las religiones resulta ser problemática porque remite al imaginario simbólico y comunitario de las mismas religiones.
pero también y sobre todo a las conexiones con las otras dimensiones que constituyen el conjunto social. Por esta razón, se necesita la capacidad de individuar lo que no permite realizarse del diálogo, o sea, lo que impide, dentro del estructurarse de la misma experiencia religiosa, de una comunicación auténtica capaz de desplegarse en forma de mutuo reconocimiento. Para que se pueda hasta solo buscar el comienzo de tal camino, hay que ponerse frente a la importante problemática de lo auténticamente religioso. En este sentido, consideramos que la definición que una vez más Sorrentino ofrece puede ser ahora aceptada como bastante exhaustiva. La experiencia religiosa se constituía como la vivencia de un sentido acogido en plena libertad y en las formas que connotan el contexto de acogimiento. Marcando el valor de la adhesión personal del creyente, el autor deja salir a la luz la importancia de la vivencia individual, que se concreta en la libre decisión de aceptar una determinada oferta de sentido. Siendo así, enraizada en la elección personal que la desata y la traduce en la praxis, cada fe religiosa se estructura a partir de un carácter de absolutez que no puede ser subestimado ni eliminado completamente. Pero, como subraya el autor, el análisis de este tipo de absolutez no puede revelar algo fundamental nos puede revelar algo fundamental para la misma posibilidad del diálogo. Su característica fundamental está en el hacerse efectiva a partir de la adhesión del creyente. Considerado este asunto desde un punto de vista estructural, que remite a la misma dinámica de la experiencia religiosa, sale a la luz como la legitimación de este tipo de absolutez no descansa en el contenido, sino en la misma experiencia. Si se puede reconocer que el valor de absoluto connatural a la experiencia religiosa queda siempre vinculado con la vivencia del mismo creyente, no será posible afirmar la absolutez del mero contenido, porque este mismo nunca se da de una forma definitiva dentro de las diferentes vivencias individuales. Más bien se tendrá que afirmar la validez de una experiencia que se da a través de vivencias diferentes, las cuales quedan todas connotadas por una absolutez y se proponen como universales. Queda claro que, prescindiendo del mero contenido doctrinal, o mejor dicho, resaltando su vinculación con la estructura de la misma experiencia, será posible vislumbrar una misma dinámica constitutiva que sucesivamente, y conectándose con las formas simbólicas del contexto, asumirá el semblante de un mensaje elaborado a través de un lenguaje que refleja una precisa localización espacio-temporal. Pero esto significa afirmar a la vez la necesidad de un esfuerzo interpretativo capaz de ir más allá de los meros gritos y eslogan, con el fin de encontrar una proporcionalidad experiencial gracias a la cual se abre la misma posibilidad del diálogo. Frente al escenario actual del pluralismo religioso y de cuanto ya aclarado, la propuesta filosófica denominada hermenéutica analógica, elaborada por el filósofo mexicano Mauricio Beuchot y desarrollada a través de su comparación con las diferentes dimensiones de la filosofía, en particular la filosofía de la religión, sugiere mover el punto de reflexión sobre el momento analógico de constitución de la subjetividad humana, combinando las dimensiones éticas y teóricas en aras de conseguir la individuación de un posible punto de encuentro. Según esta perspectiva, la propuesta asume una caracterización fronética, o sea, la forma de una sabiduría práctica capaz de desatar la generación de un diálogo entre diferentes posiciones. Por su carácter proporcional, parece que este tipo de propuesta hermenéutica refleja precisamente el rechazo a la mera construcción de un espacio compartido mediante reducciones y simplificaciones, a favor del redescubrir el sentido común de la experiencia religiosa. Es decir, el intento es, por lo tanto, lo de hacer jugar la propuesta hermenéutica de carácter analógico con unas precisas posiciones de la filosofía y de la religión, con el fin de mostrar su aporte fundamental con respecto a la posibilidad misma del diálogo interreligioso. Como ya hemos considerado, la religión y la dinámica existencial que implica su presencia o ausencia nunca puede ser considerada como desvinculada de la estructuración de la dimensión cultural y, por lo tanto, influye en ella. Si es cierto que la experiencia religiosa remite a una individualidad que adhiere, es también cierto que la adhesión se despliega siempre dentro de un contexto caracterizado por precisas formas simbólicas y usos a estas relativos. La evidencia de recíproco condicionamiento entre religión y cultura no se manifiesta simplemente en el contexto de los problemas éticos o bioéticos más urgentes. Más bien al contrario, estas mismas preguntas
surgen precisamente dentro de esa concepción de la existencia en la que la religión ya juega un papel específico. Jean Grondin, en su libro La filosofía de la religión, se refiere precisamente a este problema subrayando la posición problemática, pero fundamental, de la religión en el contexto de la existencia humana, siempre marcada por la búsqueda de sentido. El hecho mismo de que la religión se coloque dentro del marco de la búsqueda fundamental que caracteriza la humana existencia, le confiere una posición vinculada indisolublemente con el problema mismo del sentido, y como ya visto, con el abrirse de un campo de absolutez experiencial. Como subraya Grondin, es precisamente esta condición la que produce el suelo fértil de toda posible filosofía de la religión. Específicamente, se trataría de una investigación que implica tanto la posibilidad de la diversidad como la necesidad de su interpretación continua. La diversidad se expresa a través del pluralismo y parte de la imposibilidad de encontrar un acceso directo a la realidad en su plena manifestación, en este caso, la realidad en su sentido último. Y por esto la absolutez nunca se radica en un contenido último, sino en un acto de adhesión. Por lo tanto, la necesidad inevitable de sentido que se manifiesta en su continua búsqueda coloca la reflexión ya dentro de una perspectiva hermenéutica. El gran problema de la filosofía de la religión, por esto, se presenta en toda su evidencia como la búsqueda de la relación fundamental entre el núcleo de la experiencia religiosa, identificando así su ubicación, y sus manifestaciones diferentes, pero vinculadas. Como ya se señaló, la propuesta de Grondin es obviamente una perspectiva hermenéutica, el mismo enfoque que caracteriza la investigación hermenéutica del filósofo mexicano Mauricio Beuchot. La perspectiva expresada por el Tratado de Hermenéutica Analógica parece proponer un camino de mediación precisamente a través de la recuperación de la dimensión analógica. Según Beuchot, el acto hermenéutico es un acto moral, precisamente porque es una deliberación. Y esta es la premisa por la cual una hermenéutica analógica, basada en la analogía, puede ayudar a comprender las culturas en su especificidad dentro del conjunto universal de la humanidad. Un todo universal que implica siempre una referencia a aquel universal concreto, considerado punto fundamental en el desarrollo de la conceptualización de Leopoldo Sea y del uso que Gadamer hace de esta misma categoría. El hombre en su condición histórica constituye el objeto de estudio de la antropología filosófica auténtica, de la verdad analógica del hombre. A partir del reconocimiento de la condición histórica comienza el replanteamiento de la cuestión de la identidad en forma narrativa, bien representados por la definición de memete de Paul Ricoeur o el concepto de mismidad de Eduardo Nicole, que permite al hombre de volver a reconocerse en el tiempo en que se desarrolla toda su vida y por lo tanto en el tiempo histórico. Pero esto significa admitir que el hombre es un ser analógico, o sea, vive en los bordes, en las fronteras. Se mueve a través de territorios mestizos, híbridos, indecisos, y en estos se puede orientar solo mediante la prudencia, una precaución cautelosa que le permite distinguir poco a poco y elegir su camino. Tal paisaje recuerda el largo camino que Paul Ricoeur opone a la concepción ontológica breve de corte heideggeriano, un camino que necesita manifestar el sentido de historicidad, la fuente de los límites. Se trata entonces de situarse en los límites de las tradiciones, en la frontera, como afirmaría Eugenio Trías, o en la posición mestiza, como el mismo Beuchot prefiere decir. Aquí la palabra límite indica precisamente el confín, no un límite insuperable, más bien lo que ya está atravesado por la presencia y la distancia del otro, y por esto al mismo tiempo se presenta como el espacio del diálogo, del encuentro. Jugando con las palabras, podemos atrevernos a decir que el confín contiene un contexto, pero sí contiene al mismo tiempo tiene con, ¿no? Pues del latín continere y tenere con. Esa es la dimensión simbólica de la existencia humana. El símbolo siempre se da en los límites, configurando al hombre como el ser del límite. Al igual que el símbolo, el hombre mismo es un habitante fronterizo, ciudadano del límite. El símbolo como la auténtica subjetividad que ya es simbólica y por lo tanto dialógica, es siempre una mediación. Y debido a su relación no existe excepto en la comunidad. Analógico como simbólico, este es el hombre. Y todo el trabajo hermenéutico no es más que un dar sentido desde el ser a la historicidad del hombre. En esto, el símbolo es la clave. La dimensión simbólica se refleja plenamente desde el ámbito antropológico en la definición del campo de acción de la filosofía de la religión.
Beuchot dedica así una atención específica a la filosofía de la religión, reconociendo como premisa fundamental que tal disciplina debe articularse en forma de una reflexión filosófica sobre el significado de la experiencia religiosa. Ya no existe la posibilidad de una reflexión en forma de justificación, sino solo una interpretación. De un análisis cuidadoso de su reflexión podemos concluir que con esta suposición es posible reconocer las influencias de la hermenéutica de Ricoeur, una presencia continua, pero también de las reflexiones de Jean Reich, así como de autores protagonistas del debate hispano como José Gómez Cafarena y Eugenio Trías. Para el pensador mexicano, el punto fundamental es que la filosofía de la religión, para mantener un sentido, debe convertirse en un ejercicio hermenéutico relacionado con el fenómeno religioso como un fenómeno cultural particular. Tal orientación permite salvar dos elementos. Primero, la fe como algo intrínsecamente personal que se puede interpretar, pero no negar, mostrando una vez más el valor de la absolutez vinculada con la adhesión del creyente. Y segundo, la religión como fenómeno de la existencia que participa en la constitución cultural, pero no de manera subordinada. El núcleo de la experiencia religiosa reside en su constitución simbólica, la entrega de una experiencia que siempre es dinámica de unión de dos dimensiones. Esta es la razón por la cual la filosofía de la religión debe tener una perspectiva hermenéutica, pero no es suficiente. Según Beuchot, la modalidad interpretativa tendrá que ser analógica. De hecho, una hermenéutica analógica permitirá interpretar al hecho religioso como algo que nunca puede ser interpretado de manera unívoca, debido a su dedicada complejidad. A la vez mostrará la imposibilidad de una interpretación equívoca, ya que no produciría conocimiento alguno. Tomando este camino, Beuchot introduce en la investigación la categoría de plausibilidad, siguiendo la propuesta elaborada por Peirce. La referencia precisa está compuesta por el ensayo del filósofo estadounidense titulado A Neglected Argument for the Reality of God, en el que Peirce considera la plausibilidad de la existencia de Dios a partir de la idea de orden y luz natural como un posible punto de apoyo en oposición a los intentos de demostrar la no existencia de Dios. Según Beuchot, esta posición representa una forma analógica y evidentemente fronética. Analógica porque se refiere a la posibilidad de un saber que no agota la pregunta. Fronética porque implica la prudencia del abandono de la razón demostrativa. Está claro que Beuchot usa esta referencia como un ejemplo fundamental, pero no completamente funcional. Su interés no se dirige a la cuestión de la existencia de Dios, sino más bien al significado de la experiencia religiosa. Esta, por lo tanto, debe considerarse como un elemento esencial en la dinámica existencial, porque se refiere simbólicamente al significado profundo de la existencia misma. Dicho esto, la perspectiva de la hermenéutica analógica se ve como una forma de sabiduría práctica que permite un diálogo entre diferentes posiciones para redescubrir el sentido común, o sea, el momento fundacional común de la experiencia religiosa. La reflexión filosófica sobre la religión de Mauricio Beuchot muestra el comienzo de un derrotero que, más allá de la mera investigación descriptiva, empuja una reflexión fundamental capaz de asumirse la tarea de indicar un nuevo camino. Si por un lado el fruto más ventajoso sigue siendo la afirmación de un diálogo interpretativo continuo que encarne, en mi opinión, el espíritu genuino de la filosofía de la religión, en su esfuerzo constante por enuclear un filtro interpretativo común en referencia al fenómeno religioso, por otro, todavía queda para investigar cuál es el punto proporcional entre las diferentes expresiones del fenómeno religioso. Esta cuestión refleja todo el problema relacionado con la delimitación del fenómeno religioso auténtico, una pregunta que implica la misma distinción entre fe e idolatría dentro claramente de la perspectiva religiosa. Se tratará entonces de desarrollar en futuro estas posibilidades para ver hasta qué punto la condición analógica puede soportar el peso de la búsqueda del sentido de la vida. Muchas gracias. Con esto termino. Espero en los tiempos y pues les agradezco. Solo les quiero decir una cosa, que dentro de poco tendré que irme por cuestiones de salud, porque tengo fiebre, solo esto quería decir. Muchas gracias, doctor Estéfano. Sí, sabemos de su condición, entonces que vaya muy bien, que descanse. Muchas gracias por ajustarse en efecto a los tiempos acordados. Voy a presentar al siguiente ponente. Él es el doctor Arturo Mota Rodríguez.
Es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de México, maestro y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac, México Sur, y editor de la revista de filosofía Reflectio. El día de hoy nos presentará su ponencia titulada Hermenéutica analógica, conflicto, comunicación y encuentros interculturales. Adelante, doctor. Muchas gracias, Ulises. Buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien, de salud, junto con sus familias en esta compleja situación que estamos viviendo y que todavía no salimos, pero pues ahí vamos sobrellevando. Agradezco mucho también a Luis Eduardo por la amable y generosa invitación que hizo a todos los que estamos aquí para poder colaborar, siguiendo las reflexiones que nos ha dejado el importante trabajo del doctor Mauricio Beuchot sobre la hermenéutica analógica y cómo nos ayuda, o por lo menos a mí me está ayudando también a tener una construcción, por lo menos en este momento, de notas en las que quiero, digamos, ampliar un poco más la reflexión sobre cómo la hermenéutica analógica me está ayudando a tener un pensamiento al respecto de un problema tan contemporáneo como las relaciones interculturales en distintos ámbitos. En este trabajo no tocaré propiamente un problema específico, sino más bien, como he anunciado, tratar de dar así como notas generales que siguen en construcción y en trabajo para abordar problemas de interculturalidad más específicos, por ejemplo, como migración o fenómenos de movilidad humana, entre otros. Entonces, eso será mi trabajo, solamente una presentación de breves notas que orientan la reflexión sobre el ámbito de la interculturalidad en esquemas contemporáneos. Se ha planteado actualmente una discusión en torno a la posibilidad de establecer principios que sirvan como márgenes estables y sólidos para el juicio de los actos humanos, sobre todo por el peso tan importante que tiene la subjetividad, o mejor dicho, la individualidad. Y es que, siguiendo la filosofía que se ha desarrollado a partir de los trabajos de Nietzsche, especialmente a partir de su intuición de que no hay hechos, solo interpretaciones, hemos de admitir que el pensamiento se realiza principalmente en el modo de la interpretación. Pero es muy difícil acotar o limitar la interpretación, porque se realiza esencialmente en el modo de la apertura, en el modo de la parcialidad y en el modo de la amplitud. Más aún, parece que la interpretación no implica suponer, o al menos descarta, la pretensión de validez más allá de sí mismo, pues como interpretación solo es susceptible de ser nuevamente interpretada, sin mayores alcances ni pretensiones. La interpretación, por lo tanto, no se impone. La interpretación es esencialmente abierta, a veces hasta ilimitada. Esta consideración nos muestra el problema de abordar filosóficamente una pretensión de validez que nos sirva como orientación para valorar las dinámicas culturales, para exponer un principio que nos ayude a resolver los conflictos inherentes. Y es que, en opinión de Beuchot, cito, la idea de cultura parece incluir un aspecto semiótico o semiológico que junta el producir y el significar. Fin de la cita. Es decir, algo muy propio de la cultura, indica Mauricio, es la simbolicidad o la simbolización de un mundo. Es una interpretación del mundo y del hombre mismo, un cúmulo de símbolos. La cultura es una interpretación ubicada en un tiempo y en un espacio particulares, en un entorno específico de relaciones. La cultura tiene, por tanto, un peso muy importante de subjetividad. En la cultura se realiza lo que ya expresaba Heidegger en Ser y Tiempo, cito, la interpretación no consiste en tomar conocimiento de lo comprendido, sino en la elaboración de las posibilidades proyectadas en el comprender. El círculo en el comprender pertenece a la estructura del sentido, fenómeno que está enraizado en la estructura existencial del Dasein, en el comprender interpretante. Fin de la cita. Por eso, en la cultura, el conocimiento está mediado por la interpretación y por lo mismo está mediado por la posibilidad que se proyecta. Desde este punto de vista, el mundo de la cultura aparece como una proyección de posibilidades de la subjetividad.
Y la comprensión del mundo es, en realidad, la interpretación de ese sentido esencialmente en estado de apertura, en un estado de posibilidad. Este comprender, que es un comprender interpretante, al mismo tiempo que afirma la posibilidad, niega, al parecer, una condición metafísica. Aquí, la hermenéutica parece que se opone a la metafísica, o bien la metafísica resultaría contraria a un interés hermenéutico, anteponiendo la universalidad a la particularidad, o dicho de otra manera, la universalidad a la individualidad y viceversa. En este contexto, la cultura siempre será una interpretación parcial sin pretensiones de validez universal, porque no es la plasmación de un conjunto de caracteres claros y distintos del hombre, de su esencia, sino el conjunto de símbolos en los que se interpreta el individuo desde su particularidad sin más. Es decir, lo propio de la cultura, considerada como el resultado de la comprensión interpretante, es necesariamente, valga aquí un poco la expresión, la diversidad y la pluralidad. Por eso, más que cultura, debemos considerar culturas, una pluralidad de interpretaciones comprensoras, donde la pluralidad es el eje principal o donde la pluralidad es la importancia fundamental. Como dice y como pide incluso Hannah Arendt, cito, la pluralidad es la condición de la acción humana, debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por tanto, nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá. Fin de la cita de Arendt. Desde este punto de vista, la pluralidad de interpretaciones pone en entredicho un ámbito de validez, como pretendía la globalización, como un proyecto homogeneizante u homologador de las perspectivas culturales, que incluso ahora se ha tomado como una perspectiva del discurso postcolonialista. Pero también problematiza toda interpretación de diálogo y, por lo tanto, toda posibilidad de encuentro entre culturas. En la cultura, parece que nos enfrentamos más que hechos entonces a interpretaciones y a elementos susceptibles de ser interpretados. Por eso Clifford Geertz afirmó que la cultura es un concepto semiótico, abierto a la interpretación. Esto nos muestra, por ejemplo, que la conciencia de identidad no es una condición a priori, sino el resultado de la comprensión interpretante de sí mismo, es decir, una constitución mediada por la interpretación que se hace de sí. Es una interpretación histórica y por lo mismo parcial. La identidad se da a modo de un resultado de la dinámica cultural. No es entonces el antecedente, sino el producto. En los elementos culturales hay un excedente de significación que se nos ofrece a la interpretación, que nos permite un análisis hermenéutico. Más aún, considerando la hermenéutica como filosofía, como nos propuso Gadamer, al considerar que la comprensión no es sino interpretación, podemos hacer una reflexión filosófica de la cultura por vía de la hermenéutica y rastrear una posibilidad de universalización que permita la comunicación y el diálogo gracias a la hermenéutica analógica. Intentaré justificar esto anterior. En la época clásica, especialmente hablo aquí del pensamiento grecolatino y medieval, la hermenéutica fue tomada como una herramienta de interpretación de textos, así incluso nos lo hace notar mucho Mauricio Beuchot en muchos de sus trabajos. Una herramienta para ampliar y acercar el conocimiento que un lector puede tener de las ideas de un autor. Incluso pensadores cristianos aludieron al mundo como un texto en que podía leerse o comprenderse el acto creador de Dios. Bueno, y no solamente el pensamiento cristiano, sino también todo el pensamiento posterior en el ámbito medieval, incluso escolástico, cuando la astrología empezó a conformarse con un modo de conocimiento donde el cosmos también era un texto por interpretar. Así, la hermenéutica tiene por objeto un texto. Mediante el texto, un lector busca aproximarse a la comprensión de las ideas de un autor, o bien el lector intenta, entre comillas, traducir las ideas que el autor plasma en el texto, pero siempre será una comprensión parcial. Así nos lo muestran varios pensadores que, haciendo ejercicios de traducción, lo limitan y lo afirman tajantemente, que la traducción siempre, en tanto que interpretación,
es un intento de aproximación a las ideas del autor. El lector, entonces, intenta comprender, porque, por un lado, no alcanza la comprensión completa de la intención del autor. Pero, por otra parte, hay ciertos límites que nos pueden ayudar a afirmar una proximidad. No está, entonces, el lector completamente ajeno a las ideas del autor. Nos referimos a elementos del lenguaje mismo, dados por la sintaxis y la semántica. Esto es ya tratado por la filosofía analítica, que por medio del análisis proposicional de las enunciaciones, haciendo alusión a las dimensiones sintáctica y semántica del lenguaje, es posible afirmar una comprensión en el modo de la constatación. También la pragmática lingüística nos ha hecho ver que la comprensión del sentido de ciertas enunciaciones no se reduce al puro análisis proposicional, sino hay que atender a la intencionalidad como parte del significado, y por lo mismo hay que considerar principios pragmáticos de pertinencia, como decía Austin. El contexto juega entonces un papel muy importante en la comprensión del sentido de una enunciación. Desde este punto de vista, la comprensión del sentido de un texto debe considerar elementos entonces sintácticos, semánticos y pragmáticos, el contexto. Así, interpretar un texto implica ponerlo en su contexto, incluir la intencionalidad del texto, además de la intencionalidad del autor y la intencionalidad del lector, como siempre apunta Mauricio en su tratado de hermenéutica analógica. De alguna manera, el intérprete descontextualiza el texto y lo recontextualiza tomando en cuenta ciertos márgenes. En la interpretación se puede hacer una proximidad de las intencionalidades, una fusión de horizontes como aspiración, como lo pedía Gadamer. La analogía entonces tiene aquí cabida e importancia. Mauricio Beuchot nos hace notar cómo la semiótica de Peirce es útil. En efecto, un texto está constituido de signos y entre los signos hay un intermedio. Entre el índice y el símbolo se ubica el ícono, que puede apoyar una recontextualización sin pérdida completa del sentido principal del texto. En su análisis, Beuchot nos muestra que los modos del ícono, la imagen, el diagrama y la metáfora, son en realidad modos de la analogía. La imagen nos muestra una analogía de atribución por la que se puede atender a una proximidad del significado, atendiendo a uno principal, como el prosgen aristotélico que afirma Aristóteles en el libro cuarto de la Metafísica. La metáfora señala la analogía de proporcionalidad impropia, que permite incluso predicar una semejanza muy ajena en el modo de identidad, como cuando decimos que Juan es un león. Predicamos una identidad entre términos por la semejanza muy indirecta entre la fiereza con la que el león defiende sus crías y la fiereza con que Juan defiende sus ideas. Finalmente, el diagrama, por su parte, realiza la analogía de proporcionalidad propia, por la que se puede establecer una relación entre las partes que constituyen un todo, como en la construcción de un mapa, en que un todo nos permite comprender las partes en relación. Es decir, nos permite hacer metonimia. Desde este punto de vista y tomando en cuenta los aportes de la retórica clásica, uno de los modos de la analogía era también la metonimia, que permitía tomar la parte por el todo, en tal suerte que la predicación permite trasladar el sentido de un término a varias cosas por una relación entre las mismas. Según Beuchot, el conocimiento mediado por el signo icónico diagramático es un conocimiento entonces analógico metonímico, por el que es posible afirmar, en cierto modo, la posibilidad de universalización, que es una aspiración muy filosófica, no absoluta, claro, sino al menos referencial, pues al afirmar la parte como un todo, se asume una relación de las partes con ese todo, sin confundir ambos sentidos, sino simplemente los aproxima, lo cual es ya suficiente. Ahora bien, una interpretación guiada por la analogía, en el sentido en el que la está tomando Beuchot, entonces también es una interpretación icónico-analógica, que permite otorgar un sentido de relación entre partes, y por lo mismo permite apelar a un margen de interpretación más allá de la pura subjetividad, permite ampliar la interpretación a una posible generalización. Interpretar analógicamente implica entonces poner al texto en su contexto, considerando un sentido vinculatorio de las partes del texto.
Con ello, no se garantiza, por supuesto, que el lector o intérprete alcance la comprensión total de las ideas del autor, claro, pero tampoco niega absolutamente una posibilidad de conocimiento o de aproximación. Esta es una ganancia muy importante, me parece, porque no niega la diversidad de interpretaciones, más aún, ese es el punto de partida, pero admite una posibilidad de cierta unidad de sentido, de tomar la comprensión como una proximidad viable. Por otra parte, la hermenéutica es también un modo de reflexión filosófica. En efecto, Paul Ricoeur señaló que, cito, no es solo una escritura lo que se ofrece a la interpretación, sino todo conjunto de signos susceptible de ser considerado como texto por descifrar. Así pues, tanto un sueño, un síntoma neurótico, como un rito, un mito, una obra de arte o una creencia. Fin de la cita de Ricoeur. Al ampliar la noción de texto, Ricoeur permitió considerar la hermenéutica como filosofía, en la medida en que la comprensión interpretante lo es no solo de un escrito, sino de una realidad cualquiera, de cualquier expresión humana, como la cultura. Ya dijimos que la cultura está constituida por una variedad de elementos significativos, símbolos que se nos ofrecen para ser interpretados. Esto abre, sin embargo, una cuestión importante. ¿En qué medida la cultura es un ocultamiento de la naturaleza o una anteposición de la misma? La dicotomía entre naturaleza y cultura resulta muy problemática, en la medida en que, como anunciamos antes, parece que la hermenéutica implica una cierta negación o por lo menos la problematización de una relación con la metafísica, y por lo mismo de la naturaleza o una relación con la naturaleza. Según incluso Clifford Geertz lo apuntaba, cito a Geertz, el hombre con H mayúscula es aquello a lo que sacrificamos la entidad empírica que en verdad encontramos, el hombre con minúscula. Fin de la cita de Geertz. En medio de este panorama señala Beuchot que la misma noción de símbolo nos da luz, pues el símbolo es también una mediación. En esto Beuchot coincide con Cassirer, quien apunta el carácter de independencia y autonomía del lenguaje con respecto al mundo, pero no lo aleja absolutamente. Cito, la expresión mímica del lenguaje se traduce en una expresión analógica, así lo dice Cassirer. El final intelectual propiamente dicho de este proceso de formación del lenguaje se convierte en expresión propiamente simbólica, de la cita de Cassirer. La forma simbólica permite al lenguaje ubicarse entre una mera señalización a modo de copia y totalmente dependiente de la percepción sensible, y una absoluta construcción ajena al mundo de la percepción inmediata. Con ello, se afirma el carácter de mediación del símbolo y una aproximación posible de la interpretación por vía de la analogía. De aquí el valor y utilidad de la hermenéutica analógica. Si tomamos los símbolos culturales como aquellos que se nos ofrecen a la interpretación, una interpretación analógica de los signos culturales nos permite apelar o afirmar al menos un cierto aspecto de generalidad. En efecto, en la cultura, los símbolos se nos muestran con un excedente de sentido. Y si tomamos esa excedencia de sentido de modo analógico, en su sentido icónico, nos permite apelar por analogía de atribución a una cierta jerarquización de las dinámicas culturales y por analogía de proporcionalidad a una relación proporcional de los mismos entre sí y respecto a un todo en que toman sentido. En la perspectiva de la cultura por medio de la hermenéutica analógica, es posible considerar un ícono de sentido de la diversidad de las costumbres o dinámicas culturales que podría ser un sentido de humanidad. La humanidad entonces no es conceptualización universal y totalizante del ser humano, a la que debe apegarse el individuo, sino un ícono símbolo como margen de las interpretaciones individuales y subjetivas, en el sentido que puede tomarse como contenido de esas interpretaciones. El procedimiento prosgen es únicamente vinculatorio y hasta cierto punto referencial, o bien un margen de la relación de las interpretaciones, con lo que se aminora la oposición entre naturaleza y cultura. La hermenéutica analógica muestra que la iconicidad del sentido de lo humano es posible en el modo de la consideración metonímica, pues si atendemos a un ícono en el modo del diagrama, parece posible relacionar las interpretaciones culturales subjetivas en conflicto, con un cierto sentido de proporcionalidad entre las mismas, guardando un sentido de unidad, esto es, una visión sinóptica que señalaba Geertz, donde lo humano puede ser un ícono símbolo en sentido analógico
de las interpretaciones subjetivas e circunstanciadas y que enfrente de ellas se alcanza un ámbito de comunicación. Concluyo. La hermenéutica analógica, al mismo tiempo que afirma la diversidad cultural, permite considerar entonces un elemento de relación entre las culturas y hasta de comunicación entre ellas, tomando como referencia a lo humano, pero desde un punto de vista analógico, con un sentido icónico metonímico, que nos deja notar la semejanza proporcional y un cierto sentido de orientación que permite una valoración de proximidad. Esto último, por otra parte, nos da pie a considerar un margen de comunicación y encuentro entre las expresiones culturales, si es que tomamos incluso los derechos humanos como ícono de lo humano. Afirmamos, por tanto, la posibilidad de un encuentro en medio de la diversidad de culturas, con el auxilio de la hermenéutica analógica, algo tan necesario en nuestro tiempo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, profesor Arturo. Vamos a darle la palabra al último ponente de esta mesa número 2 y se los presento. Él es el maestro Alejandro Méndez González. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad La Salle Noroeste. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México y cuenta con estudios en Teología por la misma universidad, así como por la Universidad Pontificia de México y el Instituto Franciscano de Espiritualidad de México. El día de hoy nos presentará su ponencia titulada Hacia una hermenéutica crítica analógica de lo político en la formación de politólogos. Una propuesta. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. En primer lugar, aprovechando un poquito el tiempo, quiero agradecer la oportunidad que me dan de estar aquí compartiendo con la maestra María Rosa Palanzón, con el doctor Arturo Mota, con el doctor Estefano Santacilia. Muchas gracias al doctor primero por la oportunidad. Bien, una universidad que asume su responsabilidad como agente social se debe cuestionar constantemente sobre el tipo de profesionales que forma, sobre la enseñanza que imparte, sobre el tipo de conocimientos que genera y sobre su pertinencia y posibilidades de futuro. Una universidad así constantemente debe estar observando, analizando y dando el caso, reorientando y corrigiendo las diversas prácticas que la constituyen y en la que en última instancia se juega su identidad, su destino, su relevancia. Bien, en ese sentido, esto es, como su nombre lo dice, una propuesta. Y una propuesta que va enmarcada en un contexto muy específico. Es decir, estoy hablando de la licenciatura en Ciencia Política y Gestión Pública que ofrece la universidad en la que laboro. Esta licenciatura tiene como objetivo, cito, formar profesionistas que, con fundamento en los principios éticos inspirados en la cosmovisión cristiana, es capaz de administrar con eficiencia y eficacia la función pública en sus tres ámbitos de gobierno, así como de transformar las estructuras políticas considerando el marco sociopolítico y legal que las rige, promoviendo la participación ciudadana, la justicia, la paz y la convivencia democrática en el país. Fin de la cita. Esto está tomado directamente de lo que sería el objetivo de la carrera. A su vez, este objetivo está concretado en una serie de competencias que se señalan y para lograr este objetivo, esta expectativa, en terminología de Riquet, a la cual posteriormente regresaré, se pasa por 56 asignaturas en todo este proceso formativo, condensadas o congregadas en 10 líneas curriculares que a su vez integran 3 bloques curriculares en un lapso de aproximadamente 4 años. Aquí cabe la pregunta, ¿cuál es, y esta es la pregunta que detonó la reflexión y la que detonó esta propuesta, la que detonó este trabajo, ¿cuál es la filosofía política que promueve la universidad en esta licenciatura en específico? Para ser precisos, esta pregunta no se circunscribe a la asignatura de filosofía política, que es una de las 56 que se cursa durante la carrera, sino que versa principalmente sobre la idea de política que palpita a través del proceso formativo del discente como el marco integrador que da coherencia y sentido a todas las demás asignaturas. Radicalizando un poco más la pregunta, podría quedar como la universidad debe ostentar y transmitir una filosofía política, por lo menos en este caso reduciéndonos a los discentes de esta licenciatura mencionada. Bien, esta es una pregunta que quedaba ahí
volando, sobre todo por una serie de fenómenos que tuvieron lugar. A partir de una revisión bibliográfica, lo que encontré es que, si bien es cierto, la ciencia política ha registrado una serie de avances en los últimos 20 años en este proceso de formativo profesional, no ha sido fácil, es decir, ha sido a través de variadas y diversas tensiones. También es cierto que existen diferentes énfasis formativos según la institución. No es menos cierto que esta ciencia social existe también una gran pluralidad epistémico-metodológica. Hay unos datos sumamente interesantes llevados a cabo por algunos investigadores como David Lighting y José Duque, que estudiaron diferentes ofertas formativas en ciencia política en diferentes instituciones, tanto de Europa como de América Latina. Y ellos llegan a una serie de conclusiones, a las cuales refiero. Dicen ellos, no existe un curso general introductorio estándar en ciencia política que ubique a los estudiantes respecto al objetivo de estudio, al objeto de estudio, y los aproxime a ciertos tópicos básicos de la disciplina y a sus líneas y campos, autores clásicos y a los enfoques más relevantes. No existe un curso general introductorio. No hay una orientación que permita unificar los currículos con ciertos estándares. Y tercer punto, en muy pocos casos existen prerequisitos para los cursos superiores. Específicamente en América Latina, se puede observar que no solo hay una heterogeneidad en la escolarización de la disciplina, sino que se encuentran casos en que se dan una serie de combinaciones temáticas de especialidades disciplinares vinculadas como sociología política, por ejemplo. Otros temas como políticas urbanas, sexualidad, educación política, etcétera, y otros subtemas disciplinares específicos. Esta situación se dilata todavía cuando se repara que para cada tema, para cada uno de los temas que conforman a estas 56 asignaturas, hay una variedad de teorías, de metodologías y acentos que no pocas veces son antagónicos, ¿sí? Si volvemos a la pregunta, entonces, teniendo esto en consideración, la universidad debe ostentar y transmitir una filosofía política a los discentes de esta licenciatura. La respuesta parece que no puede ser otra más que no puede no hacerlo, ¿sí? Ya que en última instancia lo que se ofrece obedece a ciertos criterios, a ciertas intenciones, a ciertas expectativas. Cambiando la pregunta, en la universidad somos conscientes que detrás de todo este ser y quehacer está de manera latente o explícita un conjunto de concepciones, de interpretaciones, de preferencias y aversiones. Es decir, ese es lo que queda ahí palpitando, ¿sí? Hay una expectativa, ¿cierto? Que es esto que primeramente leí, pero también hay una realidad, es decir, no hay un piso común propiamente, ¿no? Aquí hay una gran variedad de posibilidades. En ese sentido es donde encontré que la propuesta de Mauricio Beuchot, este filósofo mexicano, con respecto a una filosofía política, que él incluso llega a denominar en esta obra del 2006 como una filosofía crítico-política, crítico-analógica de lo político, ¿sí? Es donde encontré yo un recurso teórico-metodológico que permitiera definir. ¿Por qué? Porque se trata de que si hay o no hay una filosofía implícita o explícita, en primer lugar se trata de describirla, de descubrirla, ¿sí? Entonces, queda claro que una institución de educación superior, quiéralo o no, transmite a través de la elección, de la organización curricular, de sus asignaturas, objetivos, temarios, fuentes bibliográficas y estrategias de evaluación, una determinada filosofía, en tanto este marco que ordena y da sentido a todo lo que se hace. Ya no cabe preguntar si transmiten una filosofía. Y en este caso estoy hablando de filosofía política, ¿eh? Pero podemos hablar de una filosofía de la educación, podemos hablar de una filosofía de la economía, etcétera, etcétera. Aquí simplemente me circunscribo una filosofía política. Ya no es pertinente o ya no es propia la pregunta de que si transmiten una determinada filosofía, sino cuál es la filosofía política que la universidad efectiva y realmente transmite. Atención, consciente o no consciente o no de ello. Bien, por esto se estima necesario para poder determinar una diagnosis, un diagnóstico, es decir, recabar información a partir de la revisión de las descripciones de los bloques, de las líneas, de los programas, de las materias, etcétera, y con ello poder determinar lo más claramente posible
el tipo de filosofía política desde la que se está formando y de la cual la universidad es responsable. Es aquí, repito, donde entra el planteamiento de la hermenéutica crítico-analógica de lo político del doctor Mauricio Beuchot. Y aquí cabe una pregunta, que es una de las preguntas más evidentes y es una de las primeras preguntas que me hicieron al presentar esta propuesta. ¿Por qué esta propuesta del doctor Mauricio Beuchot y por qué no otra? Bueno, en primer lugar, porque dado su carácter analógico, tiende a reducir, en primer lugar, dicotomías, particularmente aquellas que son de carácter teórico-discursivas y que presentan términos siempre reduccionistas alternativos como dilemas o problemas insolubles, como por ejemplo liberalismo o comunitarismo, localidad o globalidad, izquierdas o derechas, conservadores, progresistas, justicia o calidad de vida, felicidad o deber, donde cualquier elección comporta, o por un lado, o bien contradicciones, o bien consecuencias riesgosas o descaradamente indeseables. Entonces, en primer lugar, es su carácter analógico, este afán, esta tendencia de reducir dicotomías. En segundo lugar, porque es una propuesta que conecta con la ética, es decir, conecta o reconecta a la ética con la política, habida cuenta de la desconexión llevada a cabo durante la modernidad, ya que concibe no solo a la ética como un en consecutivo opcional para la política, sino como un supuesto constitutivo de esta, donde los derechos humanos, en tanto criterios consensuados, acordados, son o se utilizan para medir y criticar a la sociedad política, lo cual tiene un papel fundamental y sobre lo que el doctor Beuchot ha desarrollado bastante, la filosofía de los derechos humanos en todo este entorno. En tercer lugar, porque es una propuesta utópica, es decir, está atenta no solo al carácter interpretativo de la realidad, sino que también está atenta a las posibilidades de la transformación de esta. Ciertamente, el doctor Beuchot, y en estos planteamientos, concibe que la reflexión sobre lo político puede detenerse o puede tener una vertiente meramente descriptiva. Esta cuestión de ser meramente descriptiva, de dar nada más cuenta de lo que hay, inevitablemente parece una reverberación de lo que el doctor primero denomina el positivismo realmente existente, donde la sola descripción, es decir, quedarse en la descripción, es expresión de una supuesta higiénica e ideológica objetividad o neutralidad, ¿sí? Pero, según lo referido anteriormente, no es posible esta neutralidad. ¿Por qué razón? Porque se tiene que elegir. Se tiene que elegir qué vertientes, qué autores, qué bibliografía se tiene que elegir. Y esto, repito, obedece a determinados criterios. Es decir, cuando se les pregunta o se les cuestiona a, por ejemplo, egresados, cuál es la filosofía política que palpita detrás de todo tu proceso formativo, pues la que es, ¿no? Como si hubiera una, como si fuera única, ¿sí? Entonces, aquí se entiende utópica, cito al doctor Beuchot, no en el sentido de que se oponga a una hermenéutica científica, sino el que es una hermenéutica no cientificista, es decir, sino que está abierta. No es reduccionista, sino que tiene apertura, es emergentista, él le llama superviniente, que acepta la supervivencia o el sobrevenir de algo que se gesta a partir de sus propios principios y virtualidades. Una cuarta razón de por qué esta es una de las mejores opciones o una alternativa es porque para el Beuchot lo político es, ya de alguna manera lo mencionaba el doctor Estefano, un espacio existencial que comprende varios elementos, es decir, es una visión abarcativa, no reduccionista, donde considera el contexto cultural específico, los sistemas en su proceso y evolución histórica, las instituciones que las conforman, las funciones que constituyen a estas instituciones y las acciones propias desde las cuales se juzgan dichas funciones. Asimismo, también los agentes implicados y las recíprocas determinaciones entre estos diferentes espacios existenciales, es decir, la relación entre el espacio político con el espacio económico, con el espacio educativo, con el espacio religioso. Es decir, es una visión que trata de dar cuenta de la realidad política con todos sus acentos y sus matices. Entonces, la propuesta en concreto estriba en que esta hermenéutica
crítico-analógica de lo político puede ser el puente que una, por lo menos en un primer momento de reflexión, lo que es, lo que ha sido, lo que somos y la expectativa. Esta expectativa, esta propuesta puede ser este puente que nos sirva como criterio de reflexión, que nos sirva como categorías de juicio y que incluso también como directrices de acción, ¿sí? Esto, repito, nos permitirá, según la propuesta en general, más allá de los detalles en los que pudiera caer, puede darnos o puede revelar efectivamente cuál es efectivamente, reitero, la filosofía política que palpita. Y una vez detectándola, me parece que ya será muchísimo más fácil ubicar aquello que necesita ser reforzado, aquello que necesita ser acentuado, aquello que necesita ser promovido o definitivamente incorporado. Reconozco que hay una serie de reservas con respecto a esta propuesta, porque todavía estoy hablando nada más aquí, en un primer sentido, que sería en un sentido formal. Sin embargo, no dejo de considerar las otras posibilidades que hacen de la educación escolarizada, pues lo que es. Es decir, lo que tiene que ver con la dirección, con las prácticas de dirección y gestión de la educación, con las prácticas de capacitación docente, con las prácticas de enseñanza por parte del docente y con las prácticas de aprendizaje por parte del discente. Pero bueno, eso sería ya una reflexión de mucho más largo calado, eso sería una reflexión ya con una mayor propensión o una tendencia mucho más extensa o mucho más larga, que en definitiva tendría que concretarse en otro sentido y otra manera. Sí, en ese sentido, repito, esta propuesta además me parece que es paralela a final de cuentas y va corriendo junta con lo que es el objetivo, con lo que es esta expectativa que en un principio les referí. Entonces, quedaría esto como una propuesta, repito, tiene muchos matices, tiene muchos acentos, es algo que, como propuesta que es, se exhibe para que sea comentada, para que sea discutida, para que sea, en todo caso, enriquecida con las posibles aportaciones que pueda haber. Muchísimas gracias, por mi parte sería todo. Quizá me fui un poquito más rápido por la cuestión de la atención de los tiempos, pero por mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al maestro Alejandro Méndez por su disertación. Nos quedan 10 minutos para cumplir con los tiempos acordados de esta mesa, es decir, hay que cerrar a las 10:45 de la mañana. En efecto, el maestro Alejandro ha concluido antes, por lo tanto nos ha regalado 5 minutos de su participación y en ese sentido las cosas que se venían programando se acomodan y daremos en estos 10 minutos paso a comentar algunas manifestaciones en Facebook y sobre todo a ver si alguno de los ponentes quiere presentar alguna conclusión en torno a su trabajo que no haya podido hacer. En este caso, el doctor Estéfano se retiró por cuestiones de salud, pero están nuestros otros 3 ponentes. En ese sentido, si me permiten, en el Facebook los felicita Fernando Zapata, le mandan saludos al doctor Arturo Mota, saludos y felicitaciones. Esos son los comentarios que están en Facebook y me gustaría entonces extender la invitación a alguno de los ponentes que de forma breve desea hacer una conclusión, dar un mensaje final en estos 10 minutos que nos quedan. Muchas gracias. Le damos la palabra al maestro Alejandro. Nada más concluir con esto, y creo que es importante, y es algo que el doctor Beuchot constantemente reitera, sobre todo en la consideración de que nuestra mesa se llama Significar la hermenéutica analógica. Entonces, me parece que el doctor Beuchot no solo hay una gran fundamentación en todas sus propuestas, sino que tiene una utilidad, perdón por el término utilidad, a lo mejor no es el más adecuado, sino que tiene esta característica de ser un instrumento teóricamente muy sustentado, pero que permite orientar la práctica, ¿no? Y ahí, repito, que sea la herramienta fundamental, la primera herramienta universal a la que se le echa mano para tratar de por lo menos comprender la realidad. Y me parece que eso ya es un gran avance, para entenderla en todos sus matices, en todas sus intrincaciones y entramados, ¿no? Me parece que esto es una
una gran contribución que se hace en los diferentes campos, ¿no? Queda pendiente ya la discusión. Él dice que nada más humanidades, y yo digo que no, yo digo que puede extenderse más allá, pero eso ya será discusión para otro momento. Bueno, el comentario del maestro Alejandro está evocando algo que sucedió el día de ayer en la mesa número 1, en la cual estuvieron presentes el doctor Mauricio Beuchot, el doctor Luis Eduardo I Rivas, el doctor Alejandro Salcedo y su servidor, y justamente la intención era transmitir en Facebook, ya lo saben, pero con la caída mundial de las aplicaciones de Mark Zuckerberg, pues fue imposible transmitir en vivo. Estamos esperando a que la gente del staff suba esta presentación, suba esta mesa, y ahora sí podríamos entender a qué se refiere el maestro Alejandro con la discusión en torno a si la hermenéutica analógica sirve como base epistemológica únicamente para las ciencias humanas o podría extender su campo a otro ámbito de las clásicas divisiones de ciencia en torno a ciencias duras, o ciencias blandas, o ciencias fácticas y ciencias exactas. En fin, todas estas clasificaciones, ¿en qué medida nos puede apoyar la hermenéutica analógica? Esperemos que suban pronto esa mesa. ¿Algún otro de los ponentes desea hacer una conclusión? Doctor Arturo Mota. Muchas gracias, Ulises. Pues sí, bueno, en torno a esa discusión he trabajado un poco sobre temas de interdisciplinaridad de una manera más contemporánea, que ahora está conformándose como una nueva epistemología. Más allá de solamente tratar de implicar una relación de la multidisciplinaridad que generó este cierto ámbito de proximidad en las disciplinas científicas que ahora llamamos entre básicas, humanísticas, clínicas, etcétera. Yo creo que ahí el trabajo de mediación o el ámbito de mediación que implica la hermenéutica analógica puede ayudar a conformar, bueno, no sé si a conformar, pero por lo menos sí a detonar un realce de la interdisciplinaridad como epistemología mediadora. Más allá de la complejidad de Morán, que se ha utilizado mucho, la hermenéutica analógica puede también ser un aporte significativo, me parece, habrá que indagarlo sobre todo más. Y a mí me ha ayudado mucho, no en temas de interdisciplinaridad exactamente hablando, pero sí la base epistemológica de la hermenéutica analógica, digamos que el mismo Mauricio, que así para mí fue una luz muy importante, retomando la semiótica de Peirce como una base también epistemológica de la analogía, pues me ayuda a justificar, o nos ha ayudado, no solamente a mí, sino a muchos, a justificar un ámbito de ampliación de los márgenes de comprensión en el caso, por ejemplo, mío de dinámicas culturales, vi que en el caso de Stefano también en el ámbito de interreligiosidad, apoyándose también en esta manera de abordar la simbolicidad. Es entonces una propuesta compleja, es una propuesta también muy profunda, o al menos a mí me parece así, muy profunda, que, digamos, frente a algunos que han aludido a una especie de ingenuidad muy, muy mal justificada, creo que la hermenéutica lógica sí nos permite tener andamiajes intelectuales y filosóficos muy serios y que nos ha permitido empezar a generar una especie de propuesta de trabajo intelectual para responder a ciertas problemáticas contemporáneas. No a solucionar, porque yo creo que ya en filosofía hablar de soluciones es algo muy pretencioso, pero por lo menos sí a responder a ciertas inquietudes de nuestra dinámica actual, como en el caso particular que yo trabajo más, de las relaciones culturales, y en otros ámbitos también por lo generoso que es el trabajo de la hermenéutica analógica, que ha ido tomando cada vez más cauce. Mauricio es muy humilde en esa parte, de decir, bueno, es que es un trabajo tremendamente poderoso, y Mauricio siempre es muy sencillo en la manera de abordarlo, pero yo creo que sí nos ha ayudado mucho a tratar de esbozar ámbitos de respuesta coherentes, viables, válidos, para, digamos, dar, lo repito, una respuesta a los problemas contemporáneos de nuestra vida colectiva. Muy bien, muchas gracias, doctor Arturo. En efecto, el día de ayer en la mesa 1, el doctor Mauricio Beuchot, recuperando esta tendencia que también ha buscado hacer el trabajo de Edgar Morán y su complejidad, el día de ayer el doctor Mauricio marcó claramente su distinción de su trabajo con el que hacen
los seguidores de Edgar Morin. Entonces es algo muy interesante, algo que abona a la discusión y bueno, el tiempo se está terminando, estamos sobre el reloj, por lo tanto voy a cerrar esta mesa número 2. Le doy las gracias a la doctora María Rosa Palazón, al doctor Estefano Santacilia, ojalá se mejore pronto, al doctor Arturo Mota y al maestro Alejandro Méndez por sus excelentes exposiciones. Nos despedimos, no sin antes invitarles a la mesa número 3, aplicaciones de la hermenéutica analógica, que se realizará el día 7 de octubre de 9 a 10:45 de la mañana. Así también les hacemos una invitación a la presentación del libro de este simposio de hermenéutica analógica, el cual se presentará el día 8 de octubre de 13 a 14 horas. Sería todo de mi parte. Nos despedimos. Hasta pronto. Muchos saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego.